en el sentido de mencionar... Ahí está, mira, el titular exacto, Guaidó, dos puntos comillas, no hay riesgo de una guerra civil. El 90% de los venezolanos ¿El 90? quiere cambio. El presidente interino, reconocido por el Parlamento y más de 60 países, exige la renuncia de Maduro y defiende en una entrevista en El País el comienzo de un proceso de transición. Entonces, vemos este mensaje de Guaidó. Y una fracción de segundos estábamos mostrando en la pantalla a Maduro con sus efectivos militares. Si uno contrasta las dos imágenes, esta entrevista que le hace el diario El País a Guaidó y estos movimientos, uno dice, bueno, entonces Guaidó lo que le está diciendo también a estos militares, mientras Maduro les dice que hay que unirse, que mantenerse unidos en torno a su defensa y todo, Guaidó le dice, ¿sabe qué más, señores? Aquí guerra civil no va a haber. Desalienta todo proceso para entender que hay una salida de guerra civil que como se está hablando en Venezuela. Claro. Y eso es lo más notable. Mira, aquí, movimiento de tropas, este es el mensaje. Y vuelvo a la pregunta fundamental. Estas imágenes de un Maduro acompañado de los militares es la demostración del férreo apoyo que busca que Maduro se mantenga por parte de las Fuerzas Armadas, o es el mensaje para que las Fuerzas Armadas estén listas para reprimir a los venezolanos. ¿No? ¿Por qué constantemente Maduro se muestra? ¿Por qué estamos mostrando estas imágenes? ¿Por qué Maduro en la última semana está con los militares? Guaidó desde el 23 de enero con los millones de gente, ¿cierto? Sí. Y Maduro con los militares. Sí. Y hoy sale esta entrevista en donde en Venezuela no hay riesgo de una guerra civil. Pero yo no sé si es el 90% que lo apoye, pero lo que están mandando el mensaje es, ¿sabe qué? Resolución pacífica de la situación de Venezuela. Pero Guaidó también se ha referido, no sé si en esta entrevista o en otro medio, ¿Ya? Guaidó dijo que se reunió con efectivos militares. Sí, pues. Sí. Activos. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, también se plantea la duda de que hay una corriente al interior del ejército venezolano que sí está dispuesto a dialogar. Al menos lo hizo con Guaidó. Claro. Sí. Lo que podría hacer a futuro, fraccionar el ejército. una fracción, una alteración, lo que sería una ahí sí se sedición, como se dice en términos de este tipo de conflicto, ¿no? ¿Y para Maduro son traidores esos militares? Pero claro. ¿Lo están haciendo Mentirosos. subrepticiamente? El punto, sí. El punto es el siguiente. Es malo que Guaidó se reúna con los líderes del movimiento de Maduro, con militares, y yo la respuesta es no. No es malo. Es muy bueno. Es muy bueno. ¿Por qué es bueno? Porque lo que tiene que hacer Guaidó es explicarle, y el objeto de haberse reunido con los militares es explicarles el alcance de la ley de amnistía que aprobó la Asamblea Nacional. ¿Por qué es importante explicarles el alcance? Señores, esta ley que ha aprobado el Congreso de Venezuela explica que militares y civiles, desde la llegada de Chávez al poder, más la continuidad de Maduro, y que se acojan a la ley de amnistía, no los vamos a perseguir. Y eso se lo tiene que explicar él. Y ha mandado a otros dirigentes que lo expliquen. Para eso es la reunión. Claro. Porque lo que sabemos categóricamente es que la balanza hoy la defiende y la define las Fuerzas Armadas de Venezuela. Claro, ese es el dato, no son los políticos, son las Fuerzas Armadas, porque así está la situación. Claro, pero de las máximas autoridades del ejército señalaron que no creen en esa ley, que son férreos seguidores y fieles a Maduro. Entonces da la impresión que Guaidó se está juntando con los mandos medios o con el pelado. No, con los mandos medios o con algún alto rango que en definitiva sí quiere el cambio, pero No se atreve a dividir a su ejército. Ahora, en la estrategia de cómo masificar el discurso, es que de 2.000 generales, ¿por qué no piensa que de pronto uno se pueda reunir con alguno de los 2.000 si son muchísimos? Claro. Yo creo que Chile debe ser como 140. Pero es que es impensable que Maduro pueda reunirse con un general o un coronel en estos días cuando un hombre esté seguido al dedo. Guaidó. Es imposible. Guaidó. No, porque Maduro Es se reúne con imposible. todos. Sí, es imposible que Maduro no lo sepa. Pues, si es el hombre más vigilado que tiene Venezuela en estos días. Y hay un juego, ¿cierto? Hay un juego político de esto. Entonces, destaquemos dos cosas. Por una parte, un frenesí con las Fuerzas Armadas, y por otra parte este frenesí en las entrevistas que está dando Guaidó, en donde le dice a los europeos, ¿sabe qué? Guerra civil no va a haber. Entonces,
¿para qué los ejercicios militares? Claro. Además, habría que ver de quién nace el interés, Libardo, por reunirse. Si nace de los militares para juntarse con la gente de Guaidó, o Guaidó es el que busca seducir a estos militares para que, de alguna manera, dejen a Maduro y apoyen este proceso de transición. Hay una pregunta que mucha gente se hace hoy día, Libardo, y que tiene que ver con el hecho de que hay dos presidentes en Venezuela. Tú pones presidente de Venezuela en un buscador Y no sale. Google se vuelve loco, Google se vuelve loco. Un país, dos presidentes. Sí. ¿Hasta cuándo se sostiene esta situación, Libardo? Bueno, es inédito, ¿no? Sí, es inédito. Y volvamos al inicio. ¿Por qué hay dos presidentes en Venezuela? ¿Y cuál es el origen de esa situación? La oposición mayoritariamente ha dicho que no reconoce a Nicolás Maduro como el presidente legítimo de Venezuela en función, dice la oposición de Venezuela, que los comicios electorales de mayo del 2018 fueron fraudulentos. Sí. En ese amparo, cuando se toma posesión Maduro para la reelección, que fue para eso las elecciones de mayo, la oposición desconoce la reelección de Maduro, desconoce el segundo periodo. Exacto. Ese es el punto de origen de esta situación. Exacto. Por lo tanto, para la oposición existe un vacío de poder. Cuando una Vacancia nación, se llama. claro, cuando una nación está con vacío de poder o vacancia, o no está el presidente, la oposición fue y leyó la Constitución. Y en la Constitución encontró 3 artículos que son los que ha utilizado Guaidó para pedir que la Asamblea Nacional lo designe como presidente interino. Perfecto. Y esos artículos son el 233, el 333 y el 350 de la Constitución Política de Venezuela. Ergo, los dos se están invalidando como entre sí. Maduro no reconoce, por supuesto, era que es así, no reconoce a Guaidó y Guaidó no reconoce a Maduro. Dado que el poder real, el control del poder real está en Maduro y parte del poder político solamente aspiracional está en Guaidó, esto se zanja solamente cuando los militares de Venezuela se allanen a encontrar una fórmula de transición, como lo ha pedido mayormente las Naciones Unidas y algunos líderes globales, en el sentido de convocar a unas elecciones libres, informadas y transparentes en Venezuela que permita zanjar esta situación de dos presidentes.